pido al equipo que nos grabe para ahora saludar con muchísimo gusto a nuestro compañero y amigo Ricardo Sevilla, escritor y periodista. Querido Ricardo, te saludo con mucho gusto, te abrazo a la distancia. ¿Cómo te va? Abrazo recibido y bien correspondido, querido Toño, público memorioso. Estoy muy bien y sobre todo porque el presidente López Obrador, ojalá me preguntes ahí como no queriendo la cosa, sigue exhibiendo a Enrique Krause, pero hoy qué tunda le está dando a Héctor Aguilar Camín, este personaje, este intelectual salinista, y bueno, dice que prácticamente todos los sexenios pues ha recibido su buen chayote y ha hecho muy buen dinero de esos contratos que ha tenido bien el dueño de Nexos, recibir de los diferentes gobiernos, querido Toño. Bien ahí por el presidente López Obrador, que no ceja de exhibir estos intelectuales de pacotilla. Fíjate, mientras hablábamos, mientras nos saludábamos, precisamente le estoy mandando a nuestro queridísimo don David el Grande una serie de vouchers, de cartas y cheques que publica precisamente nuestra compañera periodista corresponsal de Contralínea, Nancy Flores, querido Ricardo, sobre pues esta relación entre Carlos Salinas de Gortari y Aguilar Camín que mencionó hoy en la mañana el presidente López Obrador a propósito pues de estas campañas negras que se lanzan esos grupos de poder fáctico contra su gobierno. Ahorita que la tenga don David, la vamos a poner ahí contigo, pero efectivamente, ¿qué te parece que antes de la investigación especial sin censura platicamos un poquitito de esta circunstancia, hablamos de la relación comercial, porque no hay mejor, fíjate, tú y yo tenemos una relación amistosa y una relación pues laboral, si lo quieres poner así, laboral, periodística, amistosa, ¿no? Entre Aguilar Camín y Carlos Salinas de Gortari no había no había otra relación que una relación comercial, eran pues socios del chayote, ¿no? Sí, eran socios del chayote, aunque la verdad sea dicha, mi querido Toño, Carlos Salinas de Gortari siempre tuvo una inteligencia superior a la de Héctor Aguilar Camín y lo usaba y se dejaba utilizar. Héctor Aguilar Camín era un historiador ramplón, un historiador que empezó con el pie derecho. Hay que recordar que incluso hacía trabajos con Lorenzo Meyer. Hay varios trabajos que firmaron juntos, un personaje que llevaba buena ruta, incluso en una época hasta se enfrentó a las huestes de Octavio Paz, se enfrentó al propio Enrique Krause, es decir, Aguilar Camín era un personaje que tendía a ser un político, un intelectual, después se convirtió, como dijo el presidente, en un político, pero un intelectual de izquierda. Sí parecía que llevaba esa ruta, fue muy amigo del jefe, como le llamaban al historiador Enrique Flores Cano Mayet, fue también un gran amigo de Carlos Monsiváis, entonces llevaba esa ruta, pero después se dejó utilizar por Carlos Salinas de Gortari, ahí ya le gustó el dinero, se hicieron socios comerciales, como bien apuntas, y bueno, viene este enriquecimiento de un intelectual que pues recibió dinero, no solamente hay que decirlo del gobierno federal, sino de diferentes gobiernos a lo largo de toda su carrera como dueño de la revista Nexos, ha recibido este cheque, que es algo que recupera Nancy Flores. Pues bueno, es el inicio de una larga y próspera relación entre el grupo Nexos encabezado por este sujeto y el gobierno federal, los diferentes gobiernos federales. El presidente López Obrador los va enunciando prácticamente uno por uno y dice, sí con el de Salinas, pero también con el de Zedillo y con el de Fox y con el de Calderón y con el de Enrique Peña Nieto. Hubo una relación muy próspera, sobre todo con los priistas, porque hay que recordar que después hubo una pausa ahí panista y ahí al que le fue mejor fue a Enrique Krause, pero después hacen una alianza y les va muy bien a los dos grupos y hace muy bien el presidente López Obrador. Ahora, no solamente fueron a buscar el dinero con la federación, Toño, buscaron dinero con los gobiernos estatales, con las diferentes secretarías,
con los gobiernos, ahora se llaman alcaldías, pero en una época eran las delegaciones, con los diferentes gobiernos delegacionales y sobre todo, pues bueno, en época de regencias, pues ahí se daban con todo, se llenaban los bolsillos, iban a todas las ferias, era muy frecuente verlos paseando en las ferias de Frankfurt, por ejemplo, que es una de las ferias más importantes, si no la más importante del mundo en materia de literatura, en materia intelectual, y por ahí andaban paseando estos personajes muy quitados de la pena. ¿Cuál era su trabajo? Pues impulsar narrativas a favor de los gobiernos o de los diferentes gobiernos conservadores, y bueno, pues su pago era no poco, Toño, porque no eran solamente, como dijo bien el presidente en la mañana, los chayotes y el beneficio a sus empresas, sino además puestos de decisión política. Y dirá la gente, bueno, pero ¿qué decisión política podría tener esta clase de personajes? Sí, los enquistaban, por ejemplo, en la desaparecida Conaculta, en la Dirección General de Publicaciones, en el Fondo de Cultura Económica. Si usted se asoma a la historia de directores del Fondo de Cultura Económica, se va a encontrar a gente de Héctor Aguilar Camín, de Enrique Krause, ahí estaba el propio Miguel de la Madrid, que era director del Fondo de Cultura Económica después de haber sido presidente de la República. Después estuvo Gonzalo Celorio, un personaje muy oscuro de la UNAM. Estuvo también Consuelo Sáizar, una panista tremenda y amiga de Denise Dresser, de la familia Calderón Zavala. Tuvieron tomada el Instituto Nacional de Bellas Artes, nada más ni nada menos que la nuera de Gabriel Said estaba ahí en la toma de decisiones. En fin, tenían todo perfectamente bien delimitado. Las becas de intercambio cultural al extranjero, ellos las decidían y ellos se las entregaban. Los premios, hoy mismo siguen todavía entregándose los premios, entonces todavía tienen algunos puestos ahí importantes, pero en esa época, Toño, los tenían a manos llenas. Así es, así es. Y yo quiero informarle al público consentidor de Sin Censura que tendremos pues panorama mucho más profundo al respecto, precisamente con la compañera Nancy Flores aquí en Sin Censura. Esta misma tarde, una de nuestras mesas de análisis aquí en Sin Censura, la queridísima Nancy Flores, corresponsal de Contralínea, nos estará hablando más a fondo sobre estas cartas, sobre estos vouchers, sobre estos cheques, esta relación que existe entre Carlos Salinas de Gortari y Héctor Aguilar Camín, que mencionó hoy el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera. Y bueno, no se olvide, esto va a ser a las 2:15 de la tarde, hora del centro de México, 12:15 de la tarde, hora del Pacífico, 3:15 de la tarde, hora del este, para que no se le vaya por ahí. Pero, querido Ricardo, ¿qué te parece que vamos ahora sí al tema